raíz del mismo el hacer un estudio sectorial en el que evaluásemos desde un punto de vista de la innovación y de la implantación estas nuevas tecnologías, cómo estaban extendiéndose a día de hoy en el conjunto del clúster. Nos pareció una buena idea y empezamos esa colaboración hará aproximadamente un año. Aprovechando la presentación de los resultados de otro proyecto relacionado con Industria 4.0, que fue la realización de la guía ASEVEC 4.0, ahora 3 o 4 meses lanzamos los sondeos al sector para recopilar la información que hemos utilizado en la preparación de este estudio de evaluación. La acogida fue realmente buena, aprovechando también la realización de aquellos webinars, de aquellos seminarios, y creemos o consideramos que hemos obtenido una imagen bastante fidedigna de lo que es la situación actual de las principales tecnologías de la industria 4.0 en el clúster de Castellón. José Luis, con el que, como os digo, ya venimos colaborando desde hace bastantes años, es actualmente catedrático de innovación de la Universitat Politécnica de Valencia y está adscrito al Departamento de Organización de Empresas. Actualmente está haciendo una labor importante gestionando el programa estatal de retos tecnológicos e innovación, ¿vale? Sobre todo en el ámbito de los clústeres Industria 4.0. Fue autor del actual plan estratégico de la industria valenciana para el periodo 2018-2023 y del plan estratégico del clúster cerámico, ambos planes estratégicos encargados por la Consellería de Economía de la Generalitat Valenciana, y es autor de más de 100 artículos de difusión científica y ponencias y comunicaciones en congresos en el ámbito de la innovación y especialmente de la clusterización de empresas. Él va a ser el encargado de hacernos la presentación de los resultados del estudio que hemos realizado. Sin más, le cedo la palabra para que pueda hacer su presentación. Pues muchísimas gracias, Juan, y muchísimas gracias, María José. Es para mí un placer siempre estar aquí colaborando con la industria cerámica. Desde la Universidad Politécnica de Valencia siempre hemos estado al lado de este sector. Yo he tenido la suerte de participar desde hace muchísimos años en varios proyectos. Sobre todo, uno de los proyectos que yo vi más interesante ya hace unos cuantos años fue el desarrollo del plan estratégico del sector, que lo hicimos en cooperación con todos los agentes y todos los actores del clúster. Algunos me conoceréis de las reuniones. Y bueno, yo creo que es una manera fantástica de darle valor al sector, de poner encima de la mesa la importancia de los sectores tradicionales y en especial este, que es sobre todo el sector tradicional más avanzado que tenemos en la Comunidad Valenciana y muy por encima del resto de los demás. Tengo además la suerte de poder hacer este tipo de estudios en la mayoría de clústeres y la mayoría de sectores de la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, luego también podremos un poquito, incluso fuera de lo que es el estudio comparar cómo están otros clústeres o cómo están otras iniciativas de digitalización en otros sectores para que tengamos esa visión un poquito más grande, ¿no? Esa visión un poquito más global. Bueno, pues hay que decir, en primer lugar, que lo que es este trabajo ha sido realizado de manera totalmente conjunta entre mis compañeros del ITC y nosotros en la UPV, y que para mí es un placer presentaros de manera muy breve, porque sé que al final, si algo es bueno y es breve, es más veces, 2 veces bueno, que dicen, porque sé que sois empresarios, porque sé que tenéis muchas cosas que hacer, muchas agendas que cumplir y decisiones que tomar, por lo tanto vamos a ir directamente al grano. Mirad, en este estudio lo que estamos intentando hacer y lo que queremos que se vea en el sector es un poquito tomar la temperatura, tomar el pulso de lo que es la digitalización en el sector cerámico. Cuando hablamos de la digitalización en el sector cerámico estamos sobre todo, pero obviamente esto es mucho más amplio, refiriéndonos a los fabricantes, ¿no? a los fabricantes de cerámica. Entonces, es muy importante el hecho de enseñaros 10 datos clave que yo creo que pueden de alguna manera resumir lo que es el mensaje que queremos transmitir en este estudio, para que sea una de las maneras de entre todos empezar a tomar conciencia de lo importante que es la digitalización y de lo importante que va a suponer este cambio para la transformación en concreto de este sector.
Como podemos ver en la diapositiva, resulta especialmente interesante que más del 80% de las empresas consideran que la industria 4.0 es de alguna manera algo estratégico, algo de futuro. Esto es muy interesante que sea un 80%, en otros sectores no he llegado a ver ni el 45%, por lo tanto creo que a nivel de lo que es el empezar a estar introducidos en el cambio cultural, en el cambio empresarial que la digitalización va a suponer, creo que gracias al ITC, gracias al proyecto Zebra y gracias a todo el esfuerzo que se está haciendo en el clúster, las empresas están realmente, por lo menos, bastante informadas de esto, la importancia que va a tener, que no es lo mismo que el hecho de que las empresas estén ya implementando todas esta serie de prácticas, que es lo que vamos a ver. Bien, muy importante decir que estamos hablando de digitalizar y para ello necesitamos una base tecnológica en la empresa, una especie de contenidos mínimos para que la digitalización sea posible. Es decir, estamos hablando sobre todo de que la digitalización es ir un poquito más allá en lo que es la utilización y el valor que podemos obtener de los sistemas de información. Entonces, los sistemas de información más clásicos que se utilizan en las empresas como estas que son productivas, pues ERP, CRM, MES y todo este tipo de sistemas de información, pues vemos que en general las empresas del clúster están bastante bien posicionadas en cuanto a lo que es la utilización del ERP. Podemos ver en la pregunta A el 52 y el 32, naranja y amarillo, que suman más de un 80% de las empresas, pues tienen de alguna manera lo que es integración de diversas áreas funcionales de la empresa con ERP, pero luego conforme vamos bajando y conforme vamos pasando ya al D o al E, empezamos a ver que hay alguna carencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lo que es el control productivo de partes de trabajo que se realice de forma digital y automática, ya caemos al 50% aprox, más o menos. Es decir, la mitad de las empresas pues consiguen tener los partes de trabajo en digital, en automático, pero hay otra mitad que aún no ha conseguido esto. CRM, aunque realmente la industria es una industria manufacturera en la que el CRM no es tan importante como en otras que van directamente a ese consumidor final, pero aún así observamos también que hay una carencia en el uso de CRMs y esto va a ser importante sobre todo si el sector a largo plazo quiere empezar a diferenciarse y empezar a crear valor no solamente en el producto, en el diseño, en el marketing y en estas cosas, sino crear valor a través de la interacción con los clientes y eso significa la gestión completa de la cadena de suministro aguas abajo, desde integraciones logísticas y otra serie de cosas que puedan añadir valor al cliente, ¿no? Entonces, podemos ver aquí que a nivel general la foto de los sistemas de información es una foto que está bastante bien, pero tenemos algunas carencias en lo que son partes de trabajo en digital y CRMs. En cuanto a los habilitadores tecnológicos propiamente dichos, es decir, todo aquello que es realmente el tronco principal del 4.0, pues bueno, tenemos aquí que enseñar una serie de datos que son bastante interesantes. Vemos que en general la infraestructura de red para 4.0 pues está bastante implantada, por lo menos en las empresas que han contestado el cuestionario. Estamos hablando de más de 60 empresas, que bueno, pues más o menos estamos hablando de aproximadamente la mitad del sector, en la que es la parte de fabricación cerámica, con lo cual sí que hay un esfuerzo muy interesante en la dirección de ir generando toda la infraestructura para poder albergar lo que va a ser habilitadores de 4.0. Y luego tenemos lo que esperábamos ya, ¿no? Que hemos visto en otros sectores, que es el hecho de que los dos habilitadores más importantes son la ciberseguridad y son el cloud, el sistema en la nube. Otra cosa es que veamos las aplicaciones que se le pueden dar al cloud. El cloud no solamente tiene que ser almacenar datos en la nube, sino que tiene que ser almacenar datos en la nube para poderlos compartir y poder integrar la cadena de suministro y poder hacer una serie de cosas, ¿no? Entonces, lo que sí que es un poquito más relevante y lo podemos tomar como un esfuerzo a realizar, como una forma de empezar ya a ponernos las pilas en este tema, es que tenemos una gran adopción de más del 60% de que las empresas tienen sistemas automáticos de extracción de datos, pues bueno, vienen la mayoría integrados en las máquinas, pero cuando hablamos de lo que es el uso del dato, cuando hablamos de lo que es crear valor con los datos que el sistema productivo genera, es decir,
poder generar un poquito de sistemas de predicción o poder generar un poquito utilidad a la toma de decisiones con ese dato, ahí ya empezamos a caer. Y entonces ya pasamos de que aunque haya muchas empresas, casi el 70% que tienen esa particularidad de poder extraer datos de máquina, realmente la integración y el uso del dato estamos hablando del 30%, un 30%, un tercio de las empresas. Y luego, obviamente, si nos vamos a un poquito más, la sensorización aún está baja, en torno al 40%, y si nos vamos a sistemas más avanzados, de inteligencia artificial y tal, pues son unas pequeñitas empresas, muy poquita en lo que es la proporción de la industria, las que están ya intentando hacer los deberes en ese aspecto. Por lo tanto, estamos ante una fase intermedia de lo que es la adopción de los habilitadores tecnológicos. El cloud y la ciberseguridad, que son de alguna manera unos habilitadores clave, básicos, son la autopista para que ahí podamos poner los coches en marcha, pues es lo mismo, para que podamos poner las herramientas de 4.0, antes necesitamos tener toda esta base de red, ciberseguridad y cloud para poder implementar lo demás. Pero tenemos que hacer un esfuerzo sobre todo en la sensorización y un esfuerzo en lo que es la utilización del dato para poder tener más productividad en la manufactura, en la toma de decisiones, en el control de costes energéticos, en el control de costes en general. También es muy interesante ver la percepción que tienen las empresas sobre cómo se consideran a sí mismas en cuanto al grado de avance o el grado de introducción que tienen de las herramientas del 4.0, ¿no? Entonces, estamos aquí sobre todo entre fase introductoria y fase en desarrollo. Digamos que esos dos estadios intermedios son los más avanzados. Hay muy poquito en la parte no operativa, empresas que no están realmente por la labor, y hay muy poquito también en aquellas que están realmente avanzadas. Por lo tanto, estamos en un proceso intermedio. En otros sectores y clústeres, pues estamos un poquito más entre no operativa y introductoria, y aquí estamos más avanzados entre introductoria y en desarrollo, lo cual pues son buenas noticias, ¿vale? Así como el hecho de que la mayoría de las empresas consideran que realmente es bueno o muy bueno el 4.0 para el futuro de la empresa, cosa que ya hemos visto en la primera pregunta cuando les preguntábamos sobre si el 4.0 es algo estratégico, algo de futuro. Bien, en cuanto al tema de las inversiones que se están realizando, veamos en la A y en la B, en las columnitas, sobre todo lo que es naranja y amarillo. El diseñador me lo ha hecho así. Bueno, tenemos que dar una vuelta a todo esto, pero vemos sobre todo en la A y en la B cómo el amarillo y el naranja son los más grandes, es decir, estamos sobre todo realizando esfuerzos de inversión en equipos y estamos realizando esfuerzos de inversión en personal que se va a dedicar a digitalizar, no obviamente 100% a digitalizar, pero personal que ya empieza a tener esas competencias de digitalización. Obviamente, lo que es contratación de nuevos empleados, lo que es cooperación también es muy importante, y aquí sí que tenemos un poquito que poner el semáforo en rojo, sobre todo en la columna del final, en la E, donde podéis observar cómo el rojito y el amarillo son pequeñitos, y el naranja es preocupante, no contestan, ¿vale? Que son los planes de formación en Industria 4.0. Este sí que ha sido un punto que nos hemos llevado un poco una sorpresa, en el sentido de que antes de contratar gente nueva, antes de invertir en equipos, hay que digitalizar las capacidades de los operarios que ya tenemos. Y ahí sí que no estamos viendo realmente que las empresas estén contestando que tengan planes previstos de digitalización, bien a nivel de empresa, bien a nivel de clúster. Entonces, ahí sí que la parte de formación creo que se puede mejorar. Es súper importante entender lo que estábamos viendo antes, equipo y personal junto con cooperaciones, proveedores habituales, etc., van a ser de alguna manera los grandes drivers para digitalizar. Y vamos a un tema que creo que es súper importante, que es el hecho de los efectos. Porque si estamos hablando de digitalización, tenemos que hablar de que esto para qué sirve, ¿no? Es decir, esto que nos va a traer, ¿no? Entonces, aquí sí que está muy clara la lectura. Podéis ver sobre todo en el C y en el D, que son los que tienen la columna roja más alta, y en el A y en el B, que son los que tienen la columna naranja también, menos que la roja, pero más alta también, que sobre todo las empresas están entendiendo que esto va a tener mejoras en producto,
mejoras en lo que es calidad de producto, roturas, mermas, etcétera. Pero sobre todo donde está realmente la ganancia, donde está realmente el aumento de la productividad es en los procesos. Es en la flexibilización de los procesos, en la gestión de los procesos, en todo aquello que nos puede llevar a cálculos de coste, cálculos de productividad, donde realmente parece ser que está la ganancia de lo que es la implantación del 4.0. Y las empresas que no implantan realmente, ¿por qué no implantan, ¿no? O por qué de alguna manera podemos entender que hay unas barreras más importantes que otras, ¿no? Que luego le daremos una vuelta también a esta lectura, porque si no os va a quedar muy, muy simple. Bien, en primer lugar, como podemos ver, hay dos factores que son clásicos, típicos, que yo siempre me encuentro cuando gestiono las encuestas de innovación del INE, las de Eurostat y todas. Al final, cuando le dices a la empresa por qué no haces esto, por qué no innovas o cuál es la principal barrera, siempre está el tema de la financiación y del coste. Es decir, realmente estamos hablando de que hay que poner recursos financieros y que si no, es muy importante, es muy difícil cambiar las cosas, ¿no? Entonces tenemos esas dos barreras que son las normales, las esperadas, las clásicas, que son el coste y la financiación, pero luego tenemos dos barreras adicionales en este caso, que es la falta de personal cualificado, lo cual lo podríamos ligar al tema de formación, que estamos viendo que hay un esfuerzo relativamente bajo, y la falta de conocimiento en la empresa, que es normal, puesto que esto es una tecnología nueva, es decir, estamos fabricando cerámica, digitalizamos lo que es la parte del diseño, pero ahora estamos en la parte de digitalizar la manufactura, y esto es algo nuevo, es algo que no sabemos aún cómo se hace, y por lo tanto que haya una barrera en conocimiento y en personal cualificado es normal. También es importante reseñar el hecho de que sigue existiendo una resistencia al cambio y una cultura organizativa que puede ser un poquito rígida para ser rápida en estos cambios. Eso también lo estamos viendo aquí en las respuestas. La resistencia cultural, que es también típica, la vimos en la digitalización de la decoración, más allá de las sales solubles, cuando pasó a pigmentadas orgánicas y los años que tardó realmente en adaptarse a la decoración digital, lo cual es absolutamente normal. Pero bueno, es algo que tenemos que tener en cuenta, el hecho de la resistencia al cambio. La digitalización ha venido para quedarse, esto es una cosa obvia que todo el mundo sabe. ¿Tenemos que digitalizar todo? No, hay que hacer coste-beneficio para ver realmente dónde está el valor en cada empresa de la digitalización, y para eso cada empresa tiene un poquito su forma especial de añadir valor y no va a digitalizar de la misma manera la empresa A, la B y la C. Aunque todas comparten ciertas bases, no van a sacar valor de la misma manera ni tienen realmente las capacidades necesarias, tecnológicas, financieras o de personal para hacerlo, ni de la misma manera ni de la misma velocidad. Lo que sí que es muy interesante en esta foto es el hecho de entender de que apenas muy poquitas empresas han manifestado el hecho de que no tienen claros los beneficios de la industria 4.0. Esto es muy interesante, porque una cosa es que no puedas hacerlo porque no tienes recursos financieros, porque en este momento no puedes hacer inversiones porque estás metido en otro tipo de cosas, pero otra cosa es que no reconozcas que esto tiene futuro, ¿no? Entonces, aquí la última pregunta, la F, es muy interesante porque al introducir esta pregunta en cuanto a una posible barrera o un posible limitante a introducirnos en el 4.0, lo que estamos viendo es que las empresas lo tienen claro. Una cosa es que lo hayan temporizado en diferentes fases de los presupuestos que van a venir en los siguientes años, o que estén paso a paso, empezando como siempre, primero por cambiar lo que son los PLCs, luego la red, luego tal, e ir aumentando, pero el clúster es muy consciente, y esto es muy importante, porque por lo menos la dirección está marcada, y eso no lo veo en todos los sectores. Dicho esto, digitalizar. ¿Digitalizar para qué, no? Porque aquí tenemos que tener muy en cuenta que no es digitalizar por digitalizar. La digitalización la tenemos que entender dentro de una especie de concepción global de la innovación en la empresa. Es decir, la innovación tiene que estar presente en la empresa. Yo creo que esto el sector lo tiene más que asumido, los esfuerzos innovadores de las empresas o los esfuerzos que vienen desde la parte del sector auxiliar son realmente históricos en este sector,
Pero realmente lo más interesante de esto es que la digitalización no es empezar a poner un modulito aquí, un modulito allá, un sensor aquí, un sensor allá, sino que tiene que integrarse dentro de un plan integral de innovación en la empresa. Dicho de otra manera, tiene que ser algo que esté en la empresa aceptado dentro del plan estratégico. Lo que hemos visto en los números, más allá de estas fotos, cuando hemos hecho algún proceso estadístico para intentar relacionar y cruzar variables, sale súper claro. Las empresas que tienen un plan estratégico, que tienen un mínimo, aunque sea un poco informal, plan de innovación, que tienen un comité de innovación o un grupito de personas que se plantea nuevos proyectos de innovación y que tienen recursos, son las que más digitalizan. Ni siquiera las más grandes, ¿eh? El tamaño no ha resultado en este estudio ser determinante, que en otros estudios sí que dices, bueno, es que las grandes son las que lo hacen. No, en este caso tenemos empresas intermedias muy activas en este tema, ¿eh? Y no solamente la empresa piloto del Zebra, sino muchas otras. Entonces, es muy interesante entender esto, que la digitalización tiene que estar dentro de un plan general de innovación, tiene que estar dentro del plan estratégico de la empresa. Por lo tanto, antes de empezar a digitalizar y antes de empezar a meter sensores y módulos, tenemos que tener muy claro lo que es la innovación de la parte productiva. Tenemos que tener muy claro el construir, además de incorporar maquinaria, sensores o otro tipo de habilitadores, el construir objetivos e indicadores que desde el plan estratégico liguen la empresa a la digitalización. Por lo tanto, no es digitalizar por digitalizar. Tiene que estar todo integrado en un sistema coherente, en un sistema que realmente sirva para medir la productividad y la aportación de valor que la digitalización puede hacer a los planes de la empresa. No que el sensor ahora me marca de esta manera y consigo quitar la humedad o consigo... Pero todo esto a mí, ¿qué me hace? Todo esto al cliente, ¿qué le aporta? Todo esto la cadena de suministro, ¿cómo me la mejora? Todo esto la toma de decisiones, ¿cómo me hace tomar más rápido decisiones o con más costes controlados? Es decir, que tenemos que verlo desde una manera integral. Si no, acabaremos haciendo lo que hace unos años se hacía, que llegaba el consultor, te vendía el CRM, ponías el CRM y luego el CRM no estaba integrado en otras partes, ¿no? Con lo cual tenemos que tener esa concepción integral, sistémica, de digitalizar dentro de lo que es la innovación de la empresa y dentro de la estrategia de la empresa. Por lo tanto, sobre todo, dejadme reseñar 4 puntos básicos, porque sé que ya estáis todos pensando en las Mozart, en ellos ya hace, bueno, además es viernes. Entonces, sobre todo, 4 puntos clave a corto plazo, ¿eh? ¿Por dónde empiezo a corto plazo? Pues obviamente tenéis el ITC, tenéis los proveedores habituales, tenéis toda una infraestructura en el sector. En las preguntas sale que las empresas reconocen que la mayoría del conocimiento está en el sector, no hace falta irse a otros sitios. No hace falta realmente. No es como en otros sectores que tienes que empezar de cero en muchas cosas. Entonces, sobre todo, tenemos que empezar a tener esa concepción global de digitalizar para innovar para el plan estratégico. Es decir, tiene que estar todo coherente, sistémico. Tiene que estar todo enfocado a la forma particular en la que esa empresa crea valor. Y a lo mejor hay empresas que debido al producto que hacen o a la parte que ocupan en la cadena de valor, ciertas partes de la digitalización no van a ser importantes, van a ser otras. Entonces, ahí es donde tenemos que ser capaces de integrar innovación, estrategia y digitalización. A muy corto plazo, digitalizar lo que ya tenemos, ¿no? Igual que se está haciendo con aprovechar los equipos que ya tenemos, metiendo más módulos, sensores, etcétera. Invertir en formación. Tenemos que tener planes mínimos de formación, bien a nivel de empresa, bien a nivel de clúster. Tenemos que empezar a contar con personal cualificado un poquito más, no solamente en la parte cerámica, sino en esta parte de empezar a utilizar todo lo que es la parte digital, ¿eh? No hace falta matemáticos para la inteligencia artificial ni chorradas de estas. Hace falta gente que tenga un poquito más de experiencia en todo el uso de indicadores y de un poquito el provecho que se puede sacar a todo este tema de los datos. Hay que empezar a arrancar con partes de trabajo automáticos y digitales, si puede ser. Con lo cual tenemos que ir poco a poco, ir sensorizando para poco a poco empezar a utilizar lo que es el dato como creación de valor, es decir, el dato como que me añada valor para la toma de decisiones. Por lo tanto, personal cualificado, formar a los que ya tenemos, empezar a digitalizar, digitalización dentro de la innovación y la estrategia,
y luego pues una forma escalonada de pasar a empezar a red, sensores, utilización del dato y más allá siempre con el techo, con el límite que marque el plan estratégico de cada empresa. Porque por mucho que digitalices, si lo demás no está ordenado y coherente con tu forma de crear valor y con tu cliente, pueden ser esfuerzos que realmente no te lleven a tener los retornos que podrías haber tenido. Poco más, muchísimas gracias por vuestra atención. Os tengo que decir además que en otros sectores en los que estoy haciendo lo mismo, no tengo datos tan buenos, ni tengo tan buenas noticias, ni tengo estos niveles de avance que sí que estoy viendo en el sector cerámico, debido a los esfuerzos que se han hecho, debido a que fuisteis unos de los primeros, debido a que el proceso lo tenéis muy automatizado comparado con otros, obviamente esto es una grandísima ventaja, tenéis un proceso bastante homogéneo, pero en cualquier caso, si quitamos el automóvil y estas cosas, sois el sector que más esfuerzos está haciendo. Gracias. Pues muchas gracias, José Luis, por tu presentación y este resumen tan claro y conciso del trabajo que hemos estado haciendo estos últimos meses. La verdad es que visto así en resumen, aunque nosotros lo conocemos, queda aún todo más especificado y concreto. Yo poco más tendría que añadir, simplemente comentar que cuando empezamos nosotros en esto, como centro tecnológico, nos enfocábamos mucho en la tecnología y dejábamos un poco de lado a las personas o a la operativa de las personas. Y con el paso de los años nos hemos dado cuenta de que esto es imprescindible que lo muevan las personas para que tenga aplicación real y que la empresa le pueda sacar partido. De hecho, en el curso hicimos hace un mes una primera edición de un curso introductorio a la industria 4.0 a través de Acer. Incluimos una parte que hace unos años no hubiésemos incluido, que era referente a la gestión del cambio asociado a la implementación de la industria 4.0 de manera genérica. Contamos con la participación de un profesor externo, Miguel Galindo, con amplia experiencia en gestión de equipos y que lo orientó a específicamente cómo una empresa debe planificar su cambio tecnológico, pero también considerando cómo las personas deben adaptarse al mismo. Entonces, lo que digo, muchas gracias por tu aportación, por tu presentación. Sería momento, si hay asistentes, gente asistente que tiene alguna pregunta, sería el momento de formularla tanto vía el chat, que estoy viendo que de momento no hay nada, como si quiere participar con el micrófono, no hay problema de abrir micrófonos, ¿vale? ¿Tenéis alguna pregunta respecto a lo que ha comentado José Luis, del estudio que hemos hecho, o en general sobre Industria 4.0, evidentemente? Bueno, yo creo que estamos en la hora del almorzar, es complicado aquí la gente. Yo creo que hemos tenido de verdad mucha suerte de tener una audiencia de más de 30 personas, lo cual pues lo veo muy interesante, ¿no? Y bueno, que hayan o no hayan preguntas es lo de menos. Yo lo que creo que es muy interesante es que los que nos están viendo, ¿no? Y los que luego nos verán en el vídeo, que formen parte de la reflexión, ¿no? De la reflexión que tenemos que hacer, ¿no? De que cuando se hacen este tipo de cambios, como decía Juan, hay que hacerlos a nivel de planificación, de plan estratégico. Tiene que haber una pequeñita hoja de ruta que esté de alguna manera coherente con la forma que crea valor la empresa. Yo creo que eso es lo más interesante, porque hay muchas veces que la gente está creando valor a través de diferenciarse en el servicio, en el picking, en esto, en lo otro. Pues bueno, todo esto son formas fantásticas si las podemos digitalizar y podemos integrarnos no con el consumidor, con el distribuidor, y podemos realmente añadirle valor, sincronizando los stocks o haciendo otro tipo de cosas que en otros sectores se hacen. Pues es una forma de digitalizar. No solamente tenemos que poner sensores de humedad o sensores de otra cosa, sino que cada empresa está creando valor de una determinada manera y cada empresa tiene, como se dice en las escuelas de negocio, su DAFO, ¿no? Su DAFO. Pues ese DAFO es el que te tiene que marcar un poquito los límites que tienes en la digitalización o en aquellas partes en las que realmente tienes que echar el resto, ¿no? Y gestionar el cambio y gestionar a las personas es realmente lo importante. Es decir, que haya un liderazgo en la empresa para empujar esto, que tengan las personas adecuadas, que realmente se lo crean en la parte de arriba de la empresa, porque si no es muy complicado. Y es un cambio
que lo vais a vivir como ya habéis vivido otros cambios, ¿eh? Yo tuve la suerte de vivir la digitalización de la decoración, pero en otros sectores se ha vivido otro tipo de cambios y siempre funciona igual. O sea, no hay ningún secreto. Lo que pasa es que este es un poco que afecta a todos, ¿no? A todos los sectores en transversal. Pero al final hay que hacer las cosas bien. Y al final hay que coger la Excel y hacer costes. De cuánto voy a invertir aquí, qué retorno me va a dar digitalizar, para saber realmente en qué me meto. Y poco más, no hay ningún secreto adicional. Bueno, hay una pregunta en el chat. Frank nos pregunta si hay algún actor tecnológico digital trabajando con el ITC o la universidad para desarrollar soluciones específicas para el sector. Bueno, entiendo que esto es una pregunta más dirigida a nosotros, José Luis. Sí, eso es para vosotros del IDC. ¿Tenéis socios IT? La verdad es que en los proyectos que hemos desarrollado hemos contado puntualmente con la participación de proveedores de soluciones, sobre todo de software, pero sí que es verdad también que en los proyectos nos hemos tenido que apoyar o existe la necesidad imperativa de apoyarse sobre todo con los fabricantes de maquinaria, porque ellos son al final quienes ya en las plantas más avanzadas tienen los datos recopilados y en las que tienen ya equipos con mayor, que ya están prácticamente amortizados, son los que tienen la capacidad de hacer las modificaciones para extraer los datos necesarios. Entonces son básicamente esos los actores tecnológicos en los que nos hemos apoyado en estos últimos años. A nivel de la universidad, por ejemplo, existe una cátedra de Industria 4.0 en que están involucrados la mayoría de los principales fabricantes de maquinaria cerámica. Sí, yo solo tengo que añadir que en la Politécnica, que es mi universidad, tenemos másters de 4.0 en los que podéis ya desde el sector organizar prácticas en empresas, empezar a coger gente, porque realmente es gente que tiene una formación de ingeniería industrial y otras, pero ya les están enseñando todo esto, cómo funciona, ¿no? Entonces es importante ya empezar a mover gente que tenga esos conocimientos ya desde la universidad, ya que tengan el ADN, ¿no? Eso que decimos de los nativos digitales, pues esos chavales de 20 y pocos años que ya están haciendo los cálculos y los trabajos ya en temas de digitalización, que para ellos utilizar la integración de datos es lo normal, utilizar todo el tipo de estadística que se puede generar para hacer Big Data o para hacer otras cosas forma parte ya de su día a día, ¿no? Entonces es importante que empezamos ya a mover conocimiento de otras áreas hacia el sector, igual que se hizo cuando se decoró, que ya los diseñadores son de otra manera, pues aquí es lo mismo. Necesitamos ya personal cualificado de esa manera. Un grandísimo placer estar con todos vosotros. Si no tenemos ninguna otra pregunta, yo me despido porque... Sí, creo que hemos cumplido con el timing y es el momento de despedirnos, efectivamente. Un fuerte abrazo al ITC, un fuerte abrazo a todo el sector y continuamos haciendo realidad que este sector sea uno de los mejores de la Comunidad Valenciana, de los que más aportan PIB y realmente unos de los que tienen los mejores avances tecnológicos de todos los que tenemos, ¿no? Es el sector tradicional más bueno que hay con diferencia. Muchas gracias, me despido. Un abrazo a todos. Por favor, contestad. Yo solo quiero decir una cosa más, y es que colgaremos la grabación de esta sesión en el canal de YouTube del Instituto y pues en unos días tendremos disponible el informe completo que ha hecho José Luis y su equipo y lo colgaremos también en la web para que esté a disposición de todo y lo podáis consultar. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Hasta luego. José Luis.